Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso hablando acerca de si el pasaje de 1 Corintios, capítulo 14, del 34 al 35, es o no es una interpolación. En el primer video hablamos acerca del texto y cómo el texto crítico hace el pasaje más severo en contra de las mujeres. En el segundo video hablamos del contexto y les propuse un quiasmo y les propuse una forma como realmente este pasaje no es una interpolación porque no obstruye el flujo del discurso de Pablo. Entonces, en este video vamos a ver cuáles son los argumentos que esgrime algunos críticos textuales para decir que es una interpolación. Una interpolación es un añadido al texto. Yo les sugiero que vean los primeros dos videos con un poco de mente abierta para que tengan algún tipo de contexto. El propósito de todos estos videos es tratar de contestar la duda de un pastor con respecto a este pasaje y tal vez no tanto la duda, sino él quería saber lo que yo opinaba, si opinaba que era una interpolación o no era una interpolación. Hermanos, mi opinión no es importante. Lo importante es lo que está escrito. Lo que está escrito, eso es. Y lo que no está escrito, no es. Como estos pasajes forman parte tanto de la tradición bizantina y en particular de la familia 35, forman parte del tipo de texto cesareo y también del tipo de texto o de los manuscritos alejandrinos. Están en todo lo que es los manuscritos griegos, excepto en uno. Vamos a hablar de cuál es ese manuscrito en el cuarto video, a donde hablemos de los manuscritos. Aquí lo que toca hablar hoy es acerca de cuáles son los argumentos, tanto argumentos externos como argumentos internos. Así que vamos a adentrarnos en ese mundo de la crítica textual. Entonces vamos a ver por qué se habla de interpolación. Bueno, ¿qué es una interpolación? Recordando, es algo que fue añadido después que el autor terminó de escribir su texto original. Entonces, como es un texto añadido, no sería parte del canon, no sería un texto canónico, no sería un texto inspirado tampoco, no sería un texto autorial, es decir, como parte del autor, no sería un texto autoritativo para la iglesia. Ejemplos en que la crítica textual afirma que existen interpolaciones sería el pasaje de la mujer adúltera y el final de Marcos. Tengo videos para estos dos pasajes aquí en el mismo canal, así que yo les sugiero que lo busquen y que lo vean, para que vean cuál es la evidencia en los manuscritos. Entonces, los críticos textuales leen 1 Corintios 14, del 24 al 35, y en su texto crítico lo ven como un texto severo, como una imposición hacia la mujer. Y esto pueden irse ustedes, les sugiero que vean el primer video donde hablo de la diferencia entre la familia 35 y el texto bizantino, entre esos dos y el texto crítico, el griego, ¿verdad? Para que vean la diferencia. Ellos ven ese texto crítico y dicen, esto no puede ser así. Entonces, Gordon Fee y Philip Payne son dos académicos renombrados que afirman que sí es una interpolación, mientras que D.A. Carson y Daniel Wallace, que son ampliamente seguidos por los críticos y los discípulos de los críticos textuales, son dos académicos que también son de renombre que afirman que no lo es. Ellos dicen que no lo es porque están en los manuscritos más antiguos. Ahora bien, todos los comentaristas se basan en el texto crítico, es decir,
tanto los dos primeros como los dos segundos. Ellos no son ciegos para el texto bizantino, realmente es como que no les interesa. Ellos basan sus criterios, sus conclusiones, sus presuposiciones también en el texto crítico, para afirmar que Pablo, eh, ¿cómo se llama? No pudo haberse contradicho, eso con respecto a Carson y Daniel Wallace, eh, y otros para decir que sí se pudo haber contradicho. Es decir, en el sentido que en estos versículos dice que las mujeres pueden orar, profetizar y hablar en lenguas. Eh, y, y ya vimos que perfectamente las mujeres pueden hacer eso, ¿sí? Pero la mujer casada tiene que estar bajo la sujeción, ¿sí? De, ¿cómo se llama? Del esposo. En eso consiste el matrimonio. Entonces, y una sujeción voluntaria, no es que se le someta a la mujer, no es eso. Entonces, los comentaristas que, que se basan en el texto crítico y que opinan que Pablo pudo haberse contradecido, eh, dicen, bueno, si se contradijo, entonces la mejor explicación es que se trata de un texto añadido. Si Pablo se contradijo, es que ese texto no lo escribió Pablo. Eso es lo que ellos dicen. Estoy hablando de Fee y de Payne. Con la premisa de que el texto inspirado se perdió, los críticos textuales tratan de reconstruirlo, usando los cánones de la crítica textual, pero en este caso, tanto Payne como Fee están basados en lo que se llama la probabilidad transcripcional, es decir, lo que hubieran hecho los escribas. Ellos se basan en ese canon en particular, que sería para evidencia externa, y, y, y realmente solo se basan en un manuscrito griego, uno, y en algunos manuscritos latinos, pero previos a la Vulgata, es decir, a la Vetus Latina. Entonces vamos a ver los argumentos con base en evidencia externa, expuestos por Payne. Debería de ponerles la referencia, sale en el, no sé, aquí sale más adelantito, sale, ¿sí? Estamos hablando de que ellos, el argumento que utiliza Payne es la probabilidad transcripcional. Los distigme en el Códice Vaticano, al final del versículo 33, ya vamos a ver de qué se trata eso. También las correcciones hechas por el obispo Víctor a un códice, de la Vulgata que se llama Codex Densis, se basan en el manuscrito 88, que ellos dicen que fue copiado de un ejemplar que omitió esos versículos, aunque realmente el manuscrito tiene los versículos, pero después del versículo 40. Y hablan de que Clemente de Alejandría refleja un texto sin ese pasaje, pero eso es, como los mismos críticos textuales suelen decir, ese es un argumento del silencio. Es decir, como Clemente de Alejandría no lo menciona, es que no existía en su tiempo. Pero ese es un argumento de silencio, no es un argumento de peso. También es un argumento de silencio que los padres apostólicos no muestran signos de conocer el pasaje. Estos ambos son argumentos de silencio. El cuarto, es una presuposición. Sí. El tercero habla de un códice que realmente no es evidencia primaria, porque la evidencia primaria son los manuscritos griegos. También se habla de una gran incidencia de variantes textuales en este pasaje. Realmente, realmente los textos alejandrinos, como no están puestos de acuerdo muchas veces entre ellos mismos, hay una gran incidencia de variantes textuales en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, eso no es evidencia.
Entonces, nos vamos a enfocar en el asunto de la probabilidad transcripcional y en los distigme del Códice Vaticano. El argumento de la probabilidad transcripcional dice Payne, y ahí está la referencia que les estaba diciendo. Existen tres posibilidades. Que los versos 34 y 35 estaban originalmente a continuación del verso 33, pero fueron movidos al verso 40. Que estaban originalmente después del verso 40, pero que fueron movidos al 33. O que originalmente no pertenecían al texto, pero fueron añadidos posteriormente en dos lugares distintos. Si los versos 34 a 35 fueron escritos en el margen, siguiendo la práctica estándar de los escribas, un escriba pudo haberlo insertado de manera fácil después del verso 33 y otro luego después del verso 40. Entonces, aquí hay una oración condicional, si fueron escritos en el margen, pudieron haber sido insertados. Él pone tres posibilidades. Los versos estaban originalmente a continuación del 33, es lo que dice toda la tradición griega, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, excepto un manuscrito. Que los versos estaban a continuación del verso 33 lo dice toda la tradición de la Vulgata Latina, excepto un manuscrito de la Vulgata. Pero, como ya vamos a ver, aquí dice, pero fueron movidos al verso 40, ¿sí? Resulta que hay algunos manuscritos de la Vetus Latina, de hecho, parece ser casi todos, no estoy seguro si son todos, ellos dicen que son todos, pero no estoy muy seguro de eso. De casi todos los de la Vetus Latina que tienen Pablo, la Vetus Latina son 80, 100 manuscritos aproximadamente, pero no todos son de Pablo, la mayoría son de los evangelios. Entonces, los pocos que son de Pablo tienen estos versículos movidos después del verso 40. ¿Sí? Por eso él está hablando de eso. Entonces, la tradición griega no apoya que es una interpolación, pero la Vetus Latina sí. Pero la traducción de la Vulgata Latina tampoco lo apoya. Entonces, él dice que estaban a continuación del 33 y fueron movidos al 40, que estaban en el 40 y fueron movidos al 33. O que fueron añadidos en dos lugares diferentes. ¿Verdad? Ese es el argumento de la probabilidad transcripcional. Y continúa él. Es virtualmente inconcebible que un escriba hubiera tomado los versos 34 y 35 fuera de su posición original luego del verso 33 y los hubiera colocado después del verso 40. Entonces él dice que eso es virtualmente inconcebible, que estuvieran en el 33 y los hayan pasado al 40. Los escribas copiaban, y da la razón, los escribas copiaban los textos palabra por palabra, línea por línea. Eso es cierto. Ellos podrían hacer lo que ellos creían que eran correcciones. Ellos podían hacer correcciones de deletreo y de estilo, pero no transponían bloques de texto. Este es parte del argumento esta es la probabilidad transcripcional, es lo que hubieran hecho los escribas. Como ven, todo esto es teórico, todo esto es hipotético, es un constructo mental, ¿sí? Él dice, bueno, copiaban de a poquito, pero no transponían bloques a otros lados para mejorar la lógica del pasaje. Ya vamos a ver un ejemplo que sí, es siempre en Pablo. De hecho, dice Payne, de hecho, ningún manuscrito de ningún pasaje paulino de un tamaño comparable, es decir, unos dos versículos, ha sido movido tan lejos por cualquier razón. Si él dice ninguno, y por eso no hay que decir ni nunca ni ninguno. Nunca hay que decir nunca ni ninguno. Porque si hay uno, entonces pierde fuerza el argumento. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que él dice que no hay,
de una transposición paulina en manuscritos alejandrinos. El versículo es Romanos, que lo escribió Pablo, Romanos 14, el 24 al 26, y al que tiene el poder para afirmarlo según mi evangelio, y la proclamación de Jesucristo conforme a la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado y dado a conocer por medio de las escrituras proféticas, según el mandato del eterno Dios, para obediencia de fe en todas las naciones. Al único sabio Dios, por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Ahora, resulta que, bueno, esta es una doxología. Resulta que, si podemos ver acá, este es de mi traducción. Después del amén hay una llamada, que es aquí, dice, creo que lo tengo más grande, sí, dice, versículos del 24 al 26, que está en el capítulo 14 de Romanos. Está en la familia 35, en el Códice Alejandrino y en el 94.8% de todos los manuscritos griegos. Y ahí lo ponen también la Iglesia Ortodoxa, el texto bizantino de Robinson y Pierpont y el texto mayoritario de Hoyes y Farstan. Entonces, básicamente el texto bizantino, incluyendo la familia, pone estos versículos al final del capítulo 14. O sea, la carta le faltan 2 capítulos todavía, ¿sí? Pero es una doxología y bueno, cualquiera diría, no, pero esto va al final. Y eso es lo que ocurre en los alejandrinos, porque el papiro 46, el sinaítico, el vaticano, Efraim y Rescriptus, este uncial 048, así como el 5.2% de todos los manuscritos, la edición del texto recibido, la Complutense y Nestlé Aland, omiten estos 2 versículos. Los omiten aquí en el capítulo al final del 14. Por eso ustedes agarran una Reina Valera y no están ahí. Y pueden ir a hacer. ¿Sí? Ustedes agarran cualquier versión moderna y no están ahí. Están en otro lado o no están. ¿Sí? Y vamos a ver a dónde están. Los manuscritos que aquí omiten los versículos, o sea, todos estos de acá, suplen los versos más adelante. Entonces no es que los omiten completamente, sino que fueron trasladados a otro lado. Miren, papiro 46 después del 1533, es decir, al final del capítulo 15. Sinaítico, Alejandrino, Vaticano, Efraim y Rescriptus, después del 1623. Es decir, después del penúltimo versículo del libro de Romanos, porque el libro de Romanos termina en el 1624. Pero Nestle Aland y esos códices quitan el 24. Se omiten el versículo 24. Entonces lo ponen al final de lo que ellos piensan que es el libro de Romanos, que sería al final del 23. Mientras que el alejandrino lo repite. Es interesante todo esto. Ahora, el texto recibido y el complutense lo ponen después del 24. Entonces, por eso ustedes en todas las Biblias en español, excepto la palabra preservada, porque muestra el texto bizantino y particularmente el de la familia 35, todas las demás ponen esta doxología al final del libro de Roma. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos la Biblia de Jerusalén, que está basada en el texto crítico. Si ustedes ven, aquí dice el capítulo 16 y aquí está la doxología al final del libro. ¿Sí? Y si ustedes se fijan bien, omite el versículo 24. Ahora, hay una nota aquí por el asterisco y la nota dice lo siguiente. La doxología puesta aquí por la mayoría de los testigos. Ahora, eso no es correcto.
Aquí están equivocados. Que la mayoría de los testigos, tal vez los que ellos dicen testigos alejandrinos, porque ¿qué pasa? La mayoría de los testigos, tal vez ellos se refieran a estos cuatro códices, ¿sí? Porque el papiro lo pone en el capítulo anterior, al final del 15. Entonces dicen, bueno, de los cinco, cuatro lo ponen al final. Entonces por eso ellos podrían estar hablando de eso, de que la mayoría de los testigos, ¿sí? De los testigos sería alejandrino, pero ahí le faltó. Sin embargo, si nos vamos a la mayoría de los testigos, realmente la mayoría de los testigos son el 94.8% que lo tiene al final del capítulo 14. Y mis hermanos, yo sé que estoy hablando de otro libro y de otros pasajes, pero créame, esto es importante. Dice, se encuentra en algunos al final del capítulo 15, que es lo que les decía del papiro 46, o del capítulo 14, que es el texto bizantino, y la familia, otros la omiten de esta forma solemne. Y bueno, entonces, podemos ver que este pasaje del 24 al 25 es todavía un poco más grande que el que estamos hablando en 1 Corintios y que fue traspuesto en bloque a otros dos sitios, porque aparece en tres lugares, al final del 14, al final del 15 y al final del 16. Entonces, ¿cómo puede decir Payne que es virtualmente inconcebible? Porque ellos copiaban texto por texto y que no transponían bloques de texto y que ningún manuscrito en ningún pasaje paulino de un tamaño considerable ha sido movido tan lejos. Tan lejos, según en su concepción de Payne, es del versículo 33 al 40. Son siete versículos, bueno, serían cinco. Pero ese bloque de Romanos 14, 24, 26 fue movido un capítulo más adelante y dos en el papiro 46 y dos capítulos más adelante en el resto de los testigos alejandrinos. Entonces, no está en lo correcto Payne. Y también Fee afirmó, dice Payne, Fee afirmó, ahora estoy 99% seguro que 1 Corintios 14, el 34 y 35 es una interpolación. Es virtualmente imposible, y aquí Payne casi usa la misma palabra que Fee, que un escriba o que varios escribas independientes, uno o varios escribas independientes, traspusiera los versículos 34 a 35, de después del verso 33 a después del verso 40. No hay una sola instancia similar en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Y ya vimos que sí la hay, existe. Esto lo obtuvo Payne en lo siguiente. Payne cita a Gordon Fee de, cito textualmente, una conversación con el autor en su oficina en el seminario teológico Gordon Conway en mayo del 56. Entonces, Payne y Fee tuvieron una conversación a donde Fee dijo eso. Y Payne, él prácticamente lo reproduce aquí. Ningún manuscrito, pero ya vimos que no es correcto. Ahora vamos al argumento de los distigmé. Entonces el argumento de la probabilidad transcripcional, que es que no pudo haber sido trasladado en bloque, pierde sentido. El argumento de los distigmai, Payne defiende que los dos puntos distigmai, distigmi es un solo punto, distigme es un solo punto, distigma es un, colocados en el margen, cerca de la columna, en el Códice Vaticano, a media altura de línea, indican una variante textual y que fueron colocados por el escriba original. Payne defiende
que los distigmai, ya vamos a ver qué es, son dos puntitos, indica que el escriba del Vaticano los puso como para decir, aquí hay una variante, ¿sí? Y que fueron colocados por el escriba original. Entonces, pero aquí, este argumento está basado solo en un solo manuscrito, uno solo, y no es correcto, ¿sí? Y ya vamos a ver al final de este asunto de los distigmai, por qué hay otra razón más fuerte por la cual no es lo correcto. Entonces, mi hermano, aquí tenemos las tres columnas de 1 Corintios 14 en el Códice Vaticano. Y aquí tenemos de cerca los distigme en la flecha roja. Esos son los dos puntitos. Y no solo está distigme, hay un trazo horizontal. Resulta que aquí hay otros distigme, pero aquí no hay una variante de importancia. No sé por qué existen esos distigme por todo. Hay como, no sé, como de 300 a 800, varios cientos de distigme en el Nuevo Testamento, en el Códice Vaticano. Ahora, si ustedes se fijan, esta es una alfa, una iota, una gamma, una upsilon. ¿Qué es esto? Alfa, iota, gamma, upsilon, que es el principio del 34. Y si se fijan bien, aquí al final hay una A, una alfa, una gamma, una epsilon, una omega y una letra nu. Que esto no es lo que está, esto, esto es lo que está aquí, alfa, gamma. Entonces, está de corrido el versículo 33 y el 34. 33 y 34 está de corrido, pero tiene los dos distigme con la raíz. Ahora, aquí hay otros dos distigme, y esto es del relato de la mujer adúltera que está omitido en el Vaticano. Hay dos acá, pero también hay dos acá, lo cual es interesante, debería de haber solamente dos aquí. ¿Sí? Luego hay distigme también que están aquí puestos en la transcripción. Son estos que están acá. Son estos, aquí están. ¿Ven? Hay dos distigme aquí y dos distigme aquí. Y hay unas comitas acá también. Ahora, esto está en Juan 7, del 39 al 40. Bien, eh, y es que hay variantes textuales por todos lados, ¿verdad? Entonces, si es exclusivo de las variantes textuales o de la más importante, no se podría comprobar. Wallace y en particularmente Carson y, y, y Peterhead opinan que esos no son tan importantes. Esta palabra de Domenon, que solo aparece en el Vaticano, que es esta que está aquí arribita, aquí está, la delta, de Domenon. Esta forma parte de una conflación de parte del Vaticano, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Bien, entonces ya vimos los distigmai. Entonces Payne defiende que los dos puntos colocados en el margen, cerca de la columna en el Códice Vaticano a media altura, indican una variante de texto y que fueron colocados por el escriba original. Pero Kurt Nikum y Peter Head opinan que fueron añadidos siglos posteriores o que no tienen ningún significado particular. Entonces, aquí ya tenemos otros dos críticos textuales, eruditos de renombre, que dicen que no. Entonces, estos dos puntitos tienen un color de tinta. Si ustedes ven, aquí digamos, está más oscuro, aquí está más claro. Aquí está más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro. Entonces resulta que el escriba original lo escribió con una tinta, pero vino alguien y escribió encima, remarcando algunas letras.
la mayoría, pero cuando él pensaba que era un error del escriba del Vaticano, no la remarcó. Aquí hay una palabra, el escriba del Vaticano comete un iotacismo, un itacismo, cual pone este diptongo EI, epsilon, perdón, sí, epsilon, EI, que significa el sonido I, pero él solo remarca la Y, la sigma, pero se salta y no remarca la epsilon. Entonces Payne dice, fíjense en el color del original y fíjense en el color de los distigmé. Y fíjense que si lo vemos acá, y esta es una ampliación de la foto, parecería que los distigmé tienen el mismo color un color como un ámbar, o en inglés apricot, y que no se parecen nada a que este no se parece a este. Wow, podrían decir usted, entonces tiene razón, por el escritor original. Bueno, si fueran por el escritor original, eso no prueba nada. No, no prueba nada, pero para seguir el argumento, si ustedes ven, hay lugares a donde se ha remarcado y, y no es tan negrito, sino no se ve tan negrito, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. Y aún si fuera el escribo original, eso no prueba nada. Entonces, considero yo que los distigmai en el margen del documento son parte del paratexto y no propiamente del texto copiado, por lo cual no son de importancia. Desde mi punto de vista, sí, está, y esto lo sabe la gente que estudia estas cosas, está el texto, el manuscrito, que es ¿cómo es? El coso material del el cuero. Está el texto escrito sobre el cuero y está el paratexto. Los paratextos son todos los adornos, las explicaciones, las numeraciones, las concordancias. Por ejemplo, aquí los distigmé, ¿sí? Este, estos, estos símbolos son parte del paratexto, no son parte del texto. Lo inspirado es el texto, no los paratextos. Los paratextos es como un comentario. Eso de los distigmé no es importante. Ahora, esta es la evidencia interna, externa. Entonces ya hablamos que de la lista de la evidencia externa que cita Payne, eh, los únicos dos más importantes son la probabilidad transcripcional, que ya dijimos que sí hay transposición en bloque de los escritos de Pablo, sí hay, y, y los distigmé en el Códice Vaticano, ya vimos que solo es un códice, y que es parte del paratexto, no parte del texto. Ahora vamos a ver los argumentos con base en evidencia interna. Y esto nos va a llevar, hermano, no se preocupen, por favor, menos de 5 minutos. Que estos versos contradicen a Pablo, ya vimos al analizar el texto que no lo contradicen. Que interrumpen el flujo del argumento, ya vimos en video del contexto que no interrumpen el flujo ni contradicen. Hacen uso ajeno del vocabulario del capítulo 14. Aquí él dice que las palabras en esos dos versículos son usadas en el 14, pero no son aplicadas a las mujeres, sino a otro tema. Entonces, que el que hizo de su cabecita, no por inspiración divina, la glosa, la interpolación, usó el vocabulario de Pablo. Pero esas solo son suposiciones, ¿no? Y claro, está usando el mismo vocabulario porque Pablo lo escribió en un uso ajeno, porque es otro el tema del que está hablando. Arriba el tema de lenguas y abajo el tema de las esposas. Ahora, él dice que como evidencia interna, que estos versos hacen conflicto con la meta de instrucción en la iglesia, y no es así. Dicen que el uso de como también lo dice la ley no encaja con el estilo de Pablo, pero eso es subjetivo. Alguien podría decir sí, sí encaja.
y que subordinan a un grupo social débil, bueno, eso ya tiene que ver con la cultura que está en boga ahorita, pero no es un argumento. Dice que el vocabulario se parece al de 1 Timoteo capítulo 2 11 al 15. Bueno, es el mismo autor para el mismo tema usa el mismo vocabulario y eso es normal. ¿Sí? A menos que la crítica textual diga que 1 Timoteo no fue escrita por Pablo, como opinan muchos. Entonces dicen, no, como no es Pablo y usa el de Timoteo, entonces no fue Pablo aquí tampoco. Pero ese argumento está patas arriba. Eh, el mandato del verso 34 está dirigido a mujeres en las congregaciones. Entonces aquí dice que en ese tiempo no habían muchas congregaciones. Estamos hablando de que el año ¿qué? 54, por ahí, aproximadamente 54, 55. Sin embargo, si vemos, y aquí voy a leer el capítulo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por medio de la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ah, ahí está hablando de una iglesia en particular. Aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea que hay otras personas a las cuales él dirige la carta, junto con todos los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo. Esta carta no iba dirigida solo a la iglesia de Corinto, iba dirigida a varias iglesias locales, presuntamente en Acaya, o bueno, a donde circulara la carta. Entonces, cuando habla de las congregaciones, no es motivo para pensar que es una interpolación. Y el 9, el contenido de los versículos encaja con un objetivo obvio para una interpolación y eso no es así. Entonces, ok, perfecto. Entonces ya terminamos con los argumentos internos y los externos. Como ven, los internos son bien subjetivos y es refutable, ¿sí? Y los externos, los de peso solo son los primeros dos y ya vimos que no es tan así como lo pone Payne. Pues no con razón, Daniel Wallace y este señor D.A. Carson opinan que no es una interpolación. Así que bueno, lo esperamos. El próximo video va a estar bien bonito porque vamos a hablar de los manuscritos y así como hoy vimos algunos manuscritos, vamos a ver también algunos manuscritos en vivo. Así que el Señor los bendiga y bueno, espero que no sea tan cansado hablar del mismo tema en muchos videos, pero quiero que tenga una perspectiva de lo siguiente. En la crítica textual no hay nada fijo, estable o definido, porque depende de los argumentos que puedan sacar los unos contra los otros y depende de a quién convencen esos argumentos. Mientras que la palabra de Dios es firme y está definida en el texto masorético y en la tradición bizantina, no así la crítica textual no tiene un texto definido porque es inestable, es hipotético, es reconstruido. No hay ningún manuscrito que lo tenga de esa forma, ni aún dentro de los manuscritos alejandrinos, porque ellos lo reconstruyen, ¿sí? Como un juguetito de Lego, una pieza de aquí, una pieza de allá, una pieza de acá. Entonces, es un mar de incertidumbre. Y entonces vamos a seguir hablando, viendo cómo ellos no tienen el pensamiento de que Dios preservó su palabra. Ellos tienen que buscar aquí, buscar allá, echan mano de aquí, echan mano de acá, y al final todo queda en duda. Y yo pienso, mis hermanos, que eso es lo que Dios no quiere, que tengamos duda con respecto a cuál es su palabra y cuáles son sus mandamientos. Así que eso es todo por hoy. Espero que el Señor la bendiga.